Bienvenido a esta nueva sección de Orden del Tiempo, donde cada jueves veremos un episodio de historia, en este caso la historia de España contemporánea. Y empezaremos con las características políticas, económicas y sociales del antiguo régimen, concretamente con la política centralizadora de los Borbones. Esta serie de vídeos en esta sesión os irá muy bien a aquellos que estudiáis segundo de bachillerato con la asignatura Historia de España, la cual podréis elegir como opcional en selectividad. Y como mucho tendréis a profesores o profesoras de historia algo aburrido, pues de esta forma parece ser más divertida y podéis integrar mejor, incluso podéis tomar apunte de estos vídeos e incluso tomarlo como apoyo. Siempre y cuando, si tenéis alguna duda con respecto a estos vídeos, pues dejáis aquí algún comentario o me seguís en las redes sociales, que siempre estaré dispuesto a echar una mano. ¿De acuerdo? Pues empecemos. Debemos situarnos en el tiempo, en los siglos XVII y XVIII, denominado Antiguo Régimen. Ese término se originó a raíz de la Revolución Francesa, con el que querían denominar un tiempo muy diferente al nuevo tiempo generado tras esta revolución, al nuevo régimen en donde actualmente estamos viviendo ahora, y separarnos ideológicamente de la monarquía absolutista. Por ello, antiguo régimen, caracterizado por una economía básicamente agraria, una sociedad estamental basada en los privilegios de las élites y una estructura política absolutista, donde el poder residía en una sola persona, en este caso el monarca, que con el tiempo se irá matizando hasta aparecer el despotismo ilustrado y se generará esta frase tan famosa en tiempo de Carlos III de España: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A continuación y en sucesivos vídeos iremos viendo el porqué de esta frase. Además, otro punto muy importante durante este tiempo es la aparición de un subgrupo social muy importante, tan importante que será el protagonista sucesivo que pondrá fin al antiguo régimen, junto con los grandes movimientos del siglo XIX hasta la actualidad. Es la alta burguesía, una burguesía que pertenecía a los estamentos no privilegiados, en cierto caso mucho más dinero que la realeza, pero apenas tenían influencia política, y esto es lo que realmente deseaban ellos: participar en la vida política, porque tenían el dinero, tenían grande influencia con la aristocracia y la realeza, pero se le consideraba como súbdito, igual que un campesino o un artesano. Esto será la alta burguesía, que surgirá en el antiguo régimen. No es que surja en el antiguo régimen, sino ya apareció durante toda la Edad Media, pero concretamente esta burguesía irá creando grandes talleres y grandes fábricas de producción, donde se irán enriqueciendo mutuamente entre ellas, hasta conseguir grandes fortunas, como ya he comentado. La característica más importante del antiguo régimen es, sin duda, y no nos olvidemos de ella, que el poder lo ejerce el monarca, que es absoluto y hace y deshace a su voluntad. Y para ello tenemos dos teorías políticas que afirman este respaldo del poder. Primero, el absolutismo se funda en la doctrina cristiana, la cual dice que el poder del rey proviene de Dios, y es este quien se lo otorga al rey para que gobierne su reino en nombre de Dios. Este planteamiento lo desarrolla muy bien Bossuet, quien afirma que el rey es como un pastor que debe cuidar por el bien de las ovejas, y estas ovejas eran sus súbditos. Otro refuerzo del absolutismo será el ilustrado británico Hobbes,
quien sostiene que es necesario llegar a un pacto entre las personas para darle el poder a una sola y que ésta guarde la seguridad del común. Debido a la propia naturaleza humana, el hombre es un lobo para el hombre. El absolutismo llegó a España con la llegada de los Borbones. Tras la muerte de Carlos II, la dinastía de los Habsburgo quedó anulada en España. Entonces surgió la Guerra de Sucesión Española, una guerra donde las diferentes monarquías europeas lucharon entre sí con el fin de la corona española. La corona española no solo otorgaba las tierras peninsulares, tanto de la corona de Castilla como la corona de Aragón. También heredaban gran parte de los territorios europeos mediterráneos, como el sur de Italia, además de todo el gran imperio de ultramar, tanto americano como asiático, en este caso Filipinas. Por ello, estas grandes familias peleaban entre sí porque todas estaban emparentadas con el único fin de ser la más poderosa entre ellas y ser una de las 3 primeras potencias mundiales, que en aquel tiempo España ya no sucumbía a la primera posición, sino peleaban Inglaterra, Francia y España. En cuarto lugar podemos encontrar el caso de Holanda. Con la muerte de Carlos II, como bien he comentado, la corona la ganará su sobrino, Felipe de Anjou, hijo del rey Delfín de Francia, que en España lo conoceremos como Felipe V, quien hará una política basada en la política francesa, centralizando todos los reinos. La corte de Aragón quedaron anuladas, tanto la de Castilla, y formáronse como un consejo como mero órgano consultivo. Además de reformar todo el mapa americano, destituyendo a los virreinatos y a los virreyes para sustituirlos por las capitanías generales, encabezándola estas el papel del intendente. Además en el absolutismo se dará una nueva fuerza ideológica conocida como la Ilustración. La Ilustración no es más que aplicar la razón a la idea absolutista, lo que se conocerá como despotismo ilustrado. Esto tiene su gran arraigo en el siglo XVIII, donde los grandes monarcas absolutos pondrán a prueba este despotismo ilustrado con el fin de regenerar el sistema social político de cada reino y darle un nuevo aire, desgastado al que ya estaban entrando en decadencia. Lo más importante de los monarcas ilustrados son Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia y en España tenemos a Carlos III. La característica social básica de la sociedad, como bien he comentado, es que estaba dividida en estamentos. Por un lado encontramos a los privilegiados, que no tenían que pagar ningún impuesto y estaba formada por la nobleza y el clero. Y por otro lado tenemos a los no privilegiados, que como bien he dicho podían ser perfectamente personas ricas como la alta burguesía y los campesinos. Esto recaía todo el peso de los impuestos administrativos del país. El poder económico del país fundamentalmente estaba bajo las manos de la nobleza y del clero, que poseía 3/4 partes de la tierra española. Unas tierras que se conocían que estaban como en manos muertas, porque eran propiedad de la iglesia, de la nobleza y de los ayuntamientos. Y básicamente estaban en manos muertas porque no se trabajaba en ellas y se estaban echando a perder. La nobleza estaba formada por unas 500.000 personas. Desde los hidalgos más pobres, que vivían en choza, pero solamente poseían el título, hasta la nobleza que formaba la corte, que tenía los mismos gustos y aficiones que el propio monarca. Este tipo de nobleza la podemos ver muy bien cuando vemos Lazarillo de Tormes. Hay uno de los personajes. Por otro lado, en la iglesia encontramos exactamente lo mismo. Todos los miembros de la iglesia no eran cardenales ni obispos. La mayoría eran frailes pobres, curas de pueblo, quien apenas tenían un sueldo para subsistir. Pero al igual que le pasaba con los casos de los hidalgos, tenían privilegio y estaban por un eslabón superior al resto, lo que le confería ciertos poderes sociales, que ni la iglesia ni la nobleza estaba dispuesta a renunciar a sus propios derechos.
ni a su propio privilegio, lo que esto ocasionaba una gran disputa entre este sector privilegiado y la alta burguesía, quien sí tenía esa ambición de escalar por encima y convertirse en un nuevo estado con privilegio, por así decirlo, porque al campesino y al artesano esta lucha que llevaba la burguesía no le daba mayor importancia. Esto lo veremos posteriormente con la Corte de Cádiz, donde mayoritariamente todos los movimientos liberales, desde la Corte de Cádiz, pasando por la Revolución Francesa, en los Estados Unidos con la Guerra de la Independencia, todo será puesto en marcha por la burguesía, al igual que en la colonia española de América pasó exactamente lo mismo. Fueron los propios españoles nacidos en América quienes se independizaron de la corona. ¿Por qué? Porque tampoco podían participar políticamente en el juego de las colonias. Básicamente, aunque fuera el motivo primordial, también hay otros factores que están relacionados con todo lo que esta burguesía quería. Por otro lado, en los no privilegiados encontramos a la capa más baja de la sociedad, compuesta por campesinos y artesanos, que muy raramente sabían leer y escribir. Y si sabían leer y escribir, era bien porque se lo habían enseñado en catequesis o mediante la iglesia. La economía del antiguo régimen se basaba fundamentalmente en la agricultura. Una agricultura que en el caso de España iba muy atrasada si la comparamos con Inglaterra, con Holanda o con Francia, porque ésta ya tenía otro modelo de producir y trabajar el campo. Y será este atraso agrícola que vaya arrastrando España desde prácticamente el fin de los Austrias hasta casi las mismas puertas del siglo XX. ¿Y por qué? Porque, como bien he comentado antes, la mayor parte de la tierra española estaba en manos de la nobleza y del clero. Una tierra que se trabajará muy poco. Y por falta de este trabajo, siempre se irán reutilizando la misma tierra y a la tierra no le irá tiempo a regenerarse. Pero a su vez, estos campesinos que trabajaban en la tierra de estos mayorazgos o señoríos, que siempre estaban vinculadas a alguien, tenían que pagar un impuesto a estos señores por trabajar la tierra, con lo cual la ganancia que generaban estos campesinos era muy poca para subsistir. ¿Por qué? Porque básicamente alquilaban un trozo de tierra para trabajar, sin duda. En cuanto a la producción artesanal, todo estaba regido por las normas gremiales, donde se regía el precio de los productos, las cantidades que se podía vender e incluso impedía que no se podía vender y que sí. ¿Por qué? Porque todo estaba regulado, porque era una especie de asociación entre panaderos, herreros, zapateros. Todo estaba en común en ello. Pero con el despotismo ilustrado aparecerán las manufacturas reales, y esto pondrá en peligro al antiguo sistema gremial. ¿Por qué? Porque producían más y era más barato, cosa que a los gremios no les gustaban para nada esta idea. ¿Por qué? Porque ponía en peligro su propio trabajo artesanal, y porque los trabajadores que trabajaban en esta manufactura eran explotados, cobraban muy poco y los grandes beneficios se los llevaban esta manufactura, que bien podía ser propiedad de la corona o de grandes empresarios burgueses. El sector comercial apenas daba dinero. ¿Por qué? Porque el comercio interior era muy débil, además que se pagaban grandes cuotas aduaneras. Y casi todo el comercio dependía de América. Y el caso de este comercio, tanto americano como de ultramar, con el caso de Filipinas, era muy peligroso. ¿Por qué? Porque se jugaba con unas cantidades que en ciertos casos no pueden ser reales.
¿Por qué? Porque había casos de naufragio en el peor de los casos, donde echaban a perder todas las cuentas. La doctrina económica que se basaba en el antiguo régimen era sin duda el mercantilismo, que tenía como característica una fuerte inyección al Estado y que medía su riqueza en el metal precioso que éste guardaba en sus arcas. En otras palabras, cuanto más oro tenga un Estado, más riqueza y más poder tendrá éste. Con el paso de los años, nacerá en Francia lo que será como un nuevo sistema económico llamado fisiocracia, que surgirá en el siglo XVIII. Pondrá en marcha por primera vez el método científico en la economía. Quesnay será su principal difusor por Francia, y en el caso de España tenemos a Jovellanos. Para los fisiócratas, el principal motor de la economía de un Estado es sin duda la agricultura, y será esta la que ponga la base económica en un Estado. Con el paso del tiempo, de la fisiocracia pasaremos al liberalismo económico. Un liberalismo económico que sin duda su gran valedor será sin duda Adam Smith, en su tratado La riqueza de las naciones de 1776, donde defiende la libertad individual en todos los órdenes de la economía y la no intervención del Estado en esta. ¿Por qué? Porque es el individuo quien enriquece al país y no el país o el Estado quien enriquece al individuo. Esto es importante, porque de este liberalismo nacerán después en el siglo XIX las grandes luchas sociales. De aquí nacerá el capitalismo que hoy conocemos junto con las ideas socialistas, partiendo del marxismo, el ludismo, el anarquismo y toda la idea de izquierda hasta que se conforme la Unión Soviética Rusa Socialista. Y por lo tanto, en el liberalismo económico, el Estado solo debe ser un árbitro que modere el juego. En España, la minoría ilustrada, compuesta por la alta burguesía y la nobleza encabezada por Carlos III, eso sí, era un reducto de este movimiento ilustrado. Lo podemos ver muy bien en las pinturas de Goya. Por cierto, si tenéis la oportunidad, verla tanto en Google o si podéis visitar el Museo del Prado, que no tiene ningún desperdicio. Esta minoría ilustrada pondrá en marcha una serie de reformas para inyectar un nuevo impulso hacia España y volverla a poner donde un día estuvo. Cuando Carlos III llegó a España desde Nápoles, se trajo con él sus ministros italianos, unos ministros encabezados por Schillaci, pero mediante las diferentes revueltas populares, estos ministros italianos no podrán impulsar las ideas del monarca, por lo que Carlos III tuvo que convocar un nuevo equipo de personas para impulsar sus propias reformas. Una reforma compuesta por nuevos ministros, en este caso españoles, encabezados por Aranda, Campomones y Floridabranca, junto con jóvenes ilustrados, como son Pablo de Olavide, Jovellanos y Cabarrus, quienes realizaron una serie de estudios encaminados a dar soluciones a los males de este país. Como receta económica, como muy bien destaca el siguiente informe, llamado Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, quien defiende abiertamente que era necesaria una mejor repartición de la tierra para trabajarla y por lo tanto había que desamortizarla de aquellas manos muertas. Pero claro, esta tierra, como bien he comentado, pertenecían a la nobleza y a la iglesia. Dentro de la iglesia encontramos las órdenes religiosas que ya estaban en decadencia, mayoritariamente por los jesuitas, quienes solo podían recibir órdenes papales directas, entraban en conflicto incluso con el propio gobierno de la corona. Y por lo tanto, Carlos III los expulsó de España en 1766. Fuera los jesuitas de España, esas tierras tenían que pertenecer a alguien. Esas tierras se le dieron para trabajarlas. Encontramos la primera desamortización. ¿Y por qué básicamente se centran en la agricultura? Porque el trabajo manufacturado estaba muy mal visto
tanto por la nobleza como por el pueblo llano. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad muy diferente a la que encontramos en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos. Esta reforma de Carlos III nos trajo la industria de algodón de Ávila, la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro y la Real Fábrica de Cristales de la Granja, además de dar un impulso fuerte a la industria naval tanto para barcos de guerra como para barcos mercantes. En el terreno de la obra pública tenemos el Canal Imperial de Aragón junto con nuevos caminos reales de carácter radical que van desde Madrid a Valencia, Andalucía, Cataluña y Galicia. En educación se iniciaron reformas, fundamentalmente para dar una educación primaria a toda la población, con el fin de que todos supieran leer y escribir para acabar con el gran alto grado de analfabetismo que vivía este país. Además, se impusieron las academias, eran centros donde se estudiaba el arte, se difundían las letras y se investigaba la ciencia. No olvidemos que las grandes expediciones españolas botánicas se iniciaron bajo el reinado de Carlos III. Y toda esta política reformadora se vio apoyada por la creación y difusión de las sociedades económicas amigos del país, que desde su aparición en 1765 se dedicaron a fomentar la agricultura, el comercio y la industria, los estudios científicos e impulsar la difusión de las ideas liberales y fisiocráticas. Con la entrada de los primeros Borbones, de Felipe V y Fernando VI, aunque por medio encontramos a Luis I, pero básicamente no lo voy a nombrar porque estuvo apenas unos meses y falleció muy joven, me centraré tanto en su padre como en Fernando VI, que es hermano de Felipe V. Felipe V, mediante los decretos de Nueva Planta, impuso organizar un nuevo sistema político-administrativo del país, unificando con esto el reino de Castilla y el reino de Aragón, con un carácter unificador y centralista, acabando con todos los virreinatos de la corona española, excepto el de Navarra. ¿Por qué? Porque Navarra tenía y actualmente tiene un carácter especial por los fueros. Y tras la anexión de la corte aragonesa a la corte castellana, nació lo que conocemos hoy como la corte española. Pero debido a la mentalidad absolutista borbónica, Felipe V jamás convocó unas cortes, tan solo en caso consultivo, pero para nada más. ¿Por qué? Porque sus propios parientes franceses llevaban siglos sin convocar unas cortes. Además de que él no podía consentir que su propio juicio real se vea sometido por la corte, porque ésta no era nada. Felipe V era rey, era superior a todos. Como muy bien dirá su primo, el Estado suyo. Y esta es la mentalidad borbónica francesa. El Consejo de Castilla y de Aragón, como bien he dicho, formaron la primera corte. Esta conservaba su carácter legislativo y judicial, así como el Tribunal Supremo de Justicia. El absolutismo era total y estaba auxiliado por secretarías, que se parece a lo que hoy conocemos como ministerios. Frente de esta secretaría se encontraban los secretarios. Se encontraban los secretarios de Derecho, que en 1714 se vieron ampliadas con Secretaría del Estado, Asuntos Extranjeros, Marina, Justicia y Guerra, y en 1754 con Hacienda. Estos secretarios solo rendían cuentas al rey, y por debajo de ellos tenían un amplio equipo de funcionarios. Los Borbones crearon por todas las provincias las capitanías generales con atribuciones militares y judiciales, además de presidir las reales audiencias, los tribunales de justicia, que se implantaron por todo el territorio. Y al frente de esta capitanía se encontraban los corregidores. Pero la gran novedad borbónica española fue la aparición del cargo del intendente, de inspiración francesa. Los funcionarios dependían directamente del rey, gozando de este modo de amplios derechos y privilegios, quienes se dedicaban exclusivamente a la recaudación de impuestos, controlar a las autoridades y a la vez supervisar la economía, impulsando de este modo un desarrollo agrícola, ganadero e industrial, además
de crear nuevos mapas y realizar censos de la población. La otra gran novedad se produjo en el campo de la hacienda pública, reorganizando la administración para conseguir un mayor número de contribuyentes y de ese paso conseguir que ese grupo de los privilegiados también aportase una cantidad de dinero a Hacienda. Y además, como bien he dicho, cuando la corona de Aragón se anexionó a la de Castilla con la llegada de Felipe V, se impusieron nuevos impuestos de catastro, como el catastro en Cataluña, el equivalente a la talla en Valencia y la única contribución en Aragón. Años posteriores se intentó extender por toda la península el catastro de la Ensenada, pero la resistencia de los privilegiados lo impidió. Y hasta aquí llegamos a este primer vídeo de hoy de Historia de España. Espero que os haya gustado, que comentéis abajo y en el caso de que os interese para vuestros estudios o bien por mera curiosidad, os suscribáis y le dais a like. Para cualquier duda, si no queréis comentar por aquí, me podéis buscar tanto en Facebook bajo el nombre de Orden del Tiempo y también en Twitter, @Orden del Tiempo. Y recordad, todos los jueves a las 5 de la tarde, nuevo vídeo de Historia de España. Y también recuerdo que aquí abajo en la descripción os dejo un enlace también os dejo en la descripción el enlace de un podcast en ebooks que yo mismo he grabado de este mismo tema, y todos los vídeos de Historia de España irán acompañados del podcast por si os resulte más cómodo en el momento de estudiar si no tenéis a mano YouTube. ¿Vale? Venga, hasta luego.